Perfecto. Bueno, mis hermanas, el día de hoy iniciamos con un nuevo capítulo. Es el capítulo 8 de mentiras que las mujeres creen acerca de las emociones. Como ya bien saben, hemos estado estudiando el libro de Nancy Lee DeMoss, que trata acerca de algunas mentiras que hemos creído, especialmente las mujeres. Y en esta oportunidad, entonces vamos a ver la mentira acerca de las emociones. Vamos a ver en este tema cómo mujeres a diario expresamos diversas emociones. Y vamos a ver que nuestras emociones, primero que todo, son un regalo de Dios. Segundo, que necesitamos expresar nuestras emociones de manera apropiada. Y tercero, no siempre debemos fiarnos de nuestras emociones. Entonces, teniendo en cuenta estos tres aspectos, vamos entonces a entrar en materia para ver qué tanto hemos abrazado esta mentira y qué tanto necesitamos abrazar la verdad del Evangelio para que esas mentiras no sigan tomando control en nosotras. Bueno. Em, que no me... Allá, listo. Bueno, quise colocar esta imagen, como ustedes pueden ver aquí, de varias emociones que muy seguramente nosotras experimentamos o hemos experimentado. La autora del libro comienza precisamente mencionando este tema de esta manera. Y ella dice, si el día de hoy se nos entregara una lista de palabras que describan sentimientos tales como los que ustedes ven en esta diapositiva que encontré, muy apropiada, aquí vemos emociones como nervios, desánimo, enojo, miedo, tristeza, felicidad, tranquilidad, sorprendida, cariñosa, triste, bueno, y bueno, algunas que faltarían por mencionar, y nos entregaran un rótulo, como el que está aquí en la mitad, un rótulo con la frase, ¿cómo me siento hoy? Para moverlo hacia, hacia la emoción con la que eh, puedo estar teniendo en este momento o con la emoción con la que me identifico ese día, en ese momento. Ella dice que nos mantendríamos bastante ocupadas y realmente es así. Por lo menos una vez al mes experimentamos casi todas estas emociones, o por lo menos en mi caso he experimentado esas emociones, varias de estas emociones en un día. Entonces yo también hacía un poquito el ejercicio, me la mantendría como moviendo el rótulo a cada rato. Entonces, ella menciona que esta volubilidad emocional que nos caracteriza como mujeres es lo que lleva a los hombres a decir con frecuencia, me doy por vencido, no puedo entenderte. De hecho, a nuestros propios hijos también, en mi caso, hay veces mi hijo me dice, ¿quién entiende a esta mamá? O al resto de nuestros familiares también lo pueden expresar. Entonces, si se sienten identificadas, ya ahí vayan tomando nota de esto. Cada vez que peleamos con emociones descontroladas, es fácil pensar que son pecaminosas o indebidas y que deberían reprimirse. Entonces, aquí hay algo que debemos recordar, y es que es necesario recordar que por ser creadas a imagen de Dios, poseemos la capacidad de sentir y expresar diversas emociones. Entonces, debemos recordarnos eso siempre. También vemos que Dios muestra una variedad de emociones, pero aquí la diferencia es que las emociones de Dios son puras, como gozo, deleite, ira contra el pecador, celos, tristeza, etc.
Y debemos también tener en cuenta que fue Él quien nos creó con la capacidad de sentir y expresar muchas emociones diferentes por medio de las cuales Él revela su corazón y muestra su gloria. ¿Mm? Antes de continuar, yo quise pues mostrar la definición de las emociones, como para que entendamos un poco más este tema, este concepto, y entender que las emociones en sí no son malas, pero debemos tener cuidado, debemos tener, pues sí, cuidado de cómo las estamos expresando. Entonces dice, las emociones son una parte sustancial de la vida humana, o sea, no solo de las mujeres, sino de la vida humana. ¿Por qué? Porque nos permiten identificar estímulos vitales para nuestra supervivencia y tienen la función de adaptar nuestro organismo al ambiente. Aquí voy a ponerles un ejemplo. ¿Por qué son vitales para nuestra supervivencia? Si dado el caso, y ya ha pasado, el ejemplo de un temblor, un terremoto, es normal que sintamos temor y ese temor es lo que nos va a llevar a salvaguardar nuestras vidas o la vida de nuestros familiares o de las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero si no sintiéramos temor, nos quedaríamos ahí como inmóviles, sin hacer nada, sin correr por nuestra propia vida. Entonces, fíjense aquí que con este ejemplo que les estoy dando, vemos que la emoción del temor no está mal, está bien, es lo que nos haría reaccionar, tomar una decisión, en este caso, para nuestra supervivencia. Y así podemos también tener como ejemplo diferentes tipos de emociones. Bueno, el problema no es que tengamos emociones, ¿m? Pues como lo acabamos de ver, son un regalo de Dios, sino que ellas, a diferencia de Dios, están contaminadas por la caída del hombre. Así que es necesario que el Espíritu Santo nos santifique, santifique nuestras emociones. ¿Para qué? Para que puedan ser expresadas de manera apropiada. Quiero que me acompañen a Efesios, alguna hermana, por favor, que me ayude leyendo Efesios 4:26. 4, Efesios 4:26. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, Sí. yo lo tengo. Dice Efesios 4:26, dice, airaos, pero no pequéis, ¿sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muy bien. Fíjense que aquí hay algo eh, que llama mucho mi atención, y es que no se nos está diciendo que no nos enojemos. Dice por el contrario, enójense, pero hay una condición, no pequemos. ¿A qué se referirá esto? Se está refiriendo a la forma en cómo yo debo expresar mi enojo. Dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Aquí ya está hablando del tiempo en que yo puedo durar enojada por X o Y motivo. O sea, está diciendo que ese enojo no debe durar todo un día, ni una semana, ni meses. Y es lo que usualmente hacemos, ¿no? Duramos enojados, ya sea con nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros hijos, horas, días, semanas, meses. Y es allí donde debemos tener cuidado. No se nos está diciendo que no nos enojemos. Y aquí, bueno, aquí voy a dar un ejemplo. Y es que es legítimo enojarnos si vemos a nuestros hijos pecar, por ejemplo. Eso nos va a hacer actuar, pero ¿cómo debemos actuar? De manera adecuada, corrigiendo a nuestros hijos sin exasperarlos. Es decir, la palabra habla que debemos corregir a nuestros hijos cuando ellos pecan, ¿verdad? Obviamente
¿A quién le agrada ver a su hijo pecar? Yo creo que a ninguna de las que estamos aquí nos va a agradar ver a nuestros hijos, o ya sea nuestros hermanos, o ya sea una persona en la calle, un ejemplo, o que esté tratando mal a otra persona, a un adulto mayor, a un niño, ¿cierto? Eso nos enoja. Pero el problema aquí se está enfocando en cómo lo vamos a expresar. Entonces vuelvo al ejemplo de nuestros hijos. Debemos corregirlos, pero esa corrección debe ser con amor, con mansedumbre, con amonestación en la palabra del Señor, con tranquilidad. Y varias veces hemos pecado en enojarnos, en airarnos, en gritarles, en desfogar la varita en ellos, en no tener dominio propio y pecamos. Es allí donde está eh, lo mal en cuanto a cómo expresamos nuestra emoción. Entonces, aquí es claro que no se nos prohíbe o no se nos está diciendo que no nos enojemos, eso como para mencionar una de las emociones que sentimos, sino que está hablándonos de la manera en cómo la debemos expresar. Bueno, vemos que la herramienta más eficaz del diablo para esclavizarnos son las emociones, precisamente. Lo vemos claramente cuando él engañó a Eva y Eva cayó en esa mentira. Les voy a leer esta, esta porción de Génesis y dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ahí vemos cómo Satanás empieza a jugar con las emociones de Eva. Y comienza con una mentira, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente. Y aquí podemos ver que Eva tenía una verdad, la verdad del Señor, la tenía clara. Y ella misma le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán para que no mueran. O sea, tenía una verdad clara. Pero fíjense cómo la serpiente, en su manipulación y eh, en su afán por despertar emociones en Eva contrarias para hacerla caer, ella empieza, ¿cierto?, a manipular y dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Eso tuvo que haber sido súper interesante para Eva. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ahí, cuando ella toma esa mentira y desvanece la verdad de Dios, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. ¿Por qué? Porque creyó en esa mentira, en esa manipulación. Y la verdad que ella tenía, desvaneció creyendo la mentira de Satanás y abrazándola como verdad, cuando es totalmente mentira. Entonces, la táctica de Satanás consiste en hacernos creer mentiras acerca de ellas. ¿Cuántas veces escuchamos voces si tenemos alguna situación, alguna circunstancia y nos empiezan a aconsejar mal, y en vez de ir a la verdad del evangelio, empezamos a escuchar voces y sobre todo si escuchamos las voces de personas que no son creyentes, es cuando más tendemos a caer y a creer en esas mentiras y a abrazarlas como verdad. Así que el objetivo de Satanás es jugar con nuestros sentimientos y volverlos en nuestra contra. Por eso muchas veces creemos que somos rechazadas, que no somos perdonadas por Dios, que no somos capaces de enfrentar una dificultad, que estamos desamparadas y que Dios actúa de forma injusta. Terminamos creyéndonos esas mentiras
creyendo que esas mentiras son verdad y debemos tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la verdad es que por causa de nuestra condición después de la caída, nuestros sentimientos distan mucho de la realidad. Perdón, tomo un poquito de agua. ¿Qué pasa si, si empezamos a distar de la realidad de la palabra del Señor? Esto no nos va a permitir apreciar de forma confiable lo verdadero. Y es allí cuando empezamos a dudar de la palabra del Señor, a dudar de que a pesar de que estemos pasando por una circunstancia difícil, Él está con nosotras. Entonces empezamos a dudar, Dios no está conmigo, Él me ha abandonado, ¿cierto? También permitimos que nuestras emociones condicionen nuestras circunstancias y por eso somos tan variables. Entonces nuestras emociones las condicionamos a las circunstancias, es que no, hoy no me siento bien, hoy no hago esto porque es que estoy deprimida y no tengo ganas y entonces empezamos a variar. Nos cuesta acudir a las realidades inmutables de Dios y de su verdad. Entonces ni siquiera somos capaces de ir a la palabra, de orar, de buscar intimidad con el Señor, sino que nos dejamos dominar por esas emociones que no glorifican al Señor. Y nuestras emociones tienden a trastornarse, es decir, se empiezan a expresar de manera inapropiada, de manera que no se debe expresar. Bueno, no siempre podemos fiarnos de nuestros sentimientos y aquí pues también, a pesar de que ya entendemos que es legítimo sentir emociones que son un regalo de Dios, pero también debemos ser cuidadosas. No debemos fiarnos siempre. Esos sentimientos que por lo general no concuerdan con la realidad y pueden inducirme con facilidad a creer mentiras, las debemos siempre contrarrestar con lo que dice Dios en su palabra. ¿Para qué? Para saber si realmente esos sentimientos son legítimos y cómo puedo o cómo podemos expresarlas de manera adecuada. Quiero que me acompañen a Salmos 119, 29, 30, por favor, que alguna hermana lo pueda leer. ¿119 de cuál? ¿De Del qué 29 al versículo? 30. Ah, 29. Mira, yo lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Exacto. Entonces dice, este salmo está diciendo que se quita el camino de la mentira. O sea, debemos apartarnos de la mentira, debemos quitar de nuestra mente la mentira y, por el contrario, poner la verdad de la palabra del Señor. Dice, y en tu bondad concédeme tu ley. Dios es bueno. Él es tan bueno que Él es quien pone su ley porque sabe que es lo que nos favorece, porque sabe que es lo que nos permite andar conforme a lo que Él, conforme a su propósito, a lo que Él quiere para nosotras. Entonces, debemos apartarnos del camino de la mentira y no creernos las mentiras que Satanás quiere hacernos creer o las mentiras que escuchamos ya sea, no sé, en el entorno en el que estemos, en la televisión, en las redes sociales, que hoy en día está muy de moda las redes sociales. Entonces, apartarnos de esas mentiras, ¿sí? Y también habla de que he escogido, o sea, también es una decisión. Nosotras debemos escoger
el camino de la verdad y poner las ordenanzas del Señor delante de nosotras. También debemos tener mucho cuidado de nuestro corazón porque es que nuestro corazón es engañoso y el único que puede ayudarnos es, acá me está saliendo un avisito, como que en 10 minutos se termina. ¿Ustedes lo alcanzan a ver? No, mi Sandrita, y eso mismo me pasó No. la vez pasada. Entonces toca, apenas se vaya a acabar la reunión, volver a entrar. No sé por qué Vale, mis hermanas. está pasando desde la semana pasada. Me sucedió, pensé que era mi conexión, pero desde la semana pasada sucedió. Entonces, pues, nos toca volver a conectarnos. Después solucionaremos este problema logístico. Vale, por favor, las 11 que están aquí conectadas, bueno, creo que son 11 conmigo, nos volvemos a conectar si se corta, bueno, no se vayan a ir. Bueno, Ok. les decía que debemos tener cuidado porque nuestro corazón es engañoso, pero el que conoce nuestro corazón es el Señor. Y esa es una bendición que tenemos, que no estamos solas, que el Señor no nos va a dejar en nuestra maraña de pensamientos, sino que Él escudriña nuestro corazón. Por favor, leamos Jeremías 17 del 9 al 10. Una voz nueva. ¿Quién lo lee? ¿O lo leo yo? Bueno, lo leo yo. Dice, más engañoso que todos es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Qué hermoso esto porque, o sea, dice que el corazón es engañoso y sin remedio. Imagínense eso. Pero realmente el único remedio es el Señor. El Señor es quien escudriña nuestros corazones y Él prueba nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para ponerlos correctos, para poner los pensamientos correctos, ¿cierto? Y también mostrarnos en que estamos errando. Él es tan bueno, tan bondadoso que Él nos muestra, nos va mostrando, no, no, esto no está bien, nos redarguye con su espíritu y va poniendo los frutos según sus obras. Bueno, sigamos acá. Entonces, en medio de este torbellino de emociones que a veces nos envuelve, debemos traer a nuestra memoria sin cesar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Dios es bueno, no importa si lo sientes o no. La verdad es que Dios te ama sin importar si te sientes amada o no amada. La verdad es que mediante la fe en la sangre que Jesucristo derramó por ti en la cruz, recibes el perdón, no importa si lo sientes o no. La verdad es que Amén. Dios nunca te dejará ni te abandonará, que está contigo todo el tiempo, aunque a veces te sientas sola y desamparada. Entonces, mis hermanas, esa es la verdad. No se trata si siento o no siento, ¿sí? ¿Cierto? No se trata de sentir, de tener una experiencia, sino es de realmente aceptar la verdad. No importa la circunstancia por la que estemos pasando, sea buena, sea mala, lo que debemos entender es que Dios está allí siempre teniendo el control de todas las cosas. Y eso es lo que debemos creer, pensar y meditar siempre. Si queremos ser libres, hay que admitir que no siempre podemos confiar en nuestras emociones. Debemos tomar la decisión de rechazar cualquier sentimiento contrario a la verdad.
Pero eso no lo podemos hacer solas, solo con la ayuda del Señor, como lo vimos en Jeremías. Él es quien escudriña nuestro corazón. Él es el que puede cambiar esos pensamientos que no están glorificando al Señor, que no son pensamientos del Señor. Él es el único que puede ayudarnos para tomar esa decisión de rechazar cualquier sentimiento contrario a la verdad. Vamos a Salmos 33, 4. Salmo 33, 4. Yo lo tengo, Sandrita. Dale, Dice, Micaela. porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Bueno, aquí hay una razón por la cual debemos rechazar esos sentimientos y buscar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es recto, su palabra es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Ahí hay una razón de peso para poder rechazar esos sentimientos contrarios a la verdad. Ahí mismo en Salmos 51:6. Dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, en lo íntimo, fíjense que se habla de una intimidad y esa intimidad es mi comunión con el Señor. ¿Quién puede implantar verdad en nosotras? Buscando al Señor, teniendo intimidad con Él, y Él nos dará la sabiduría para saber actuar, para saber cómo debo tomar una decisión correcta, ¿sí? Y poder expresar de manera adecuada esa emoción, ya sea si estoy sintiendo, no sé, ansiedad, cómo debo yo disipar esa ansiedad, y el que lo puede hacer es el Señor. Pero ¿cómo? Teniendo una intimidad, una comunión con Él. Salmos 56, del 3 al 4. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Fíjense que aquí también está mencionando una emoción muy literal aquí, y es el temor. No se nos está diciendo que no podemos tener temor, sino el día en que temo, o sea, ¿qué tengo que hacer cuando temo, cuando siento ansiedad, cuando me siento preocupada, cuando me siento sin propósito? ¿Qué debo hacer? Confiar en el Señor, porque en Él es donde ese temor se podrá disipar. Entonces, y termina diciendo, ¿qué puede hacerme el hombre? O sea, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede suceder si tengo al Señor? ¿Cierto? Entonces, el día en que temamos, el día que sintamos la emoción que sintamos, vamos al Señor. Bueno, continuemos. Y aquí tenemos en Filipenses 4:4 y Filipenses 6:9 un consejo que el apóstol Pablo nos da, y es: regocijaos en el Señor siempre, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Todo lo que es verdadero, en esto pensad. Entonces, en este capítulo de Filipenses, él nos da una receta, el apóstol Pablo nos da una receta para mantener la salud mental y la estabilidad emocional. Y es lo que tenemos que hacer, regocijarnos en el Señor siempre, dice siempre, no en algunos momentos, no cuando estoy solamente feliz o gozosa, no, dice siempre. Y luego dice, por nada estéis afanosos. Y es muy común vernos envueltas en afanes, ¿cierto? Pero él aquí está diciendo que para que no nos afanemos, entonces esas peticiones, esas preocupaciones, eso que nos está ahí como dando vueltas, sean conocidas delante de Él. ¿Cómo? Con toda oración
y ruego y dando gracias. Todo lo que es verdadero, en esto pensad, dice. O sea, debemos decidir apartarnos de la mentira, pensar en la verdad. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice,